¿Quería más arroz? Ahí tiene pues. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, que nos escuchan ustedes. Están escuchando Latinotopía, un podcast para la comunidad hispanohablante, para los latinoamericanos y españoles que viven en Alemania. En este espacio contamos la experiencia de migrantes, su experiencia de migración, su experiencia de vida en el camino por estas tierras, pero también tenemos invitadas e invitados, artistas, pintores o músicos o profesionales, empresarios, personas que nos visitan en Alemania durante una gira. Así hemos tenido a varias personas en el podcast. En esta ocasión precisamente se trata de Caterina Gutiérrez, una artista chilena, una pintora cuyas obras se están presentando actualmente en la Galería Arauco de nuestro gran amigo Alejandro y Anete, de nuestros amigos Alejandro y Anete. Esta galería queda en Nuremberg, en el Trödelmarkt número 13. Esto es en Nuremberg, en un lugar muy bello de la ciudad, en esa galería que es como la embajada también de América Latina aquí en Nuremberg. Están expuestas las obras de Caterina desde el 21 de noviembre hasta el 1 de marzo del 2026, 1 de noviembre del 2025 hasta el 1 de marzo del 2026. Así que muchos de los que escuchan el podcast tendrán la oportunidad de ir a la galería y disfrutar y contemplar esta obra tan maravillosa de Caterina. Pero los que lo escuchan más tarde, pues también pueden verlo, ver las obras de ella y acercarse un poco a su trabajo en la página de Arauco, en arauco.de. Así que mientras conversamos, ustedes están escuchando y tienen la posibilidad de ver en el internet arauco.de la exposición Natur. Ahí pueden ir contemplando las obras de Caterina Gutiérrez. Entonces vamos a conversar sobre esta exposición, sobre su trabajo, su trayectoria como artista, por qué vino su obra a Nuremberg y todas estas cosas interesantes para que se animen ustedes a ver en persona estas lindas pinturas de arte abstracto. Y ella nos va a comentar, para quienes no sabemos mucho de arte, de qué se trata y qué nos comunican estas obras, estos colores, estos cuadros. Así que bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía. ¿Cómo estás? Bienvenida a Latinotopía, a este podcast. Qué bueno tenerte con nosotros y tener tu obra aquí en Nuremberg. Hola Williams, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Estoy muy contenta y gracias por la oportunidad para conocernos y hablar de mis pinturas. Contento de tenerte aquí. Están tus pinturas en Nuremberg. Yo creo que es un tipo de arte abstracto. Nos vas a hablar un poquito más de tu obra, de lo que es, de lo que nos traes. ¿Qué nos traes específicamente aquí a Nuremberg? Mira, estas obras vienen de un viaje ya que se inició a principios de este año. Sí. Viajaron desde Chile para estar en recorrer algunos espacios culturales como la Embajada de Chile en Berlín. También algunas obras pasaron por la Feria Nord Art y también por una feria que se hace en Berlín que se llama BAM Berlín. Y han recorrido durante este año Alemania y ahora están en esta exposición en la Galería Arauco gracias a la invitación de Alejandro y Arete para poder en el fondo reunirlas todas en una sola muestra. Interesante, o sea que esto es como una
es una estación de las pinturas, de las obras. O sea, ya han estado en Berlín, ¿nos cuentas? ¿En qué ciudades de Alemania específicamente han estado las obras? Estaban en la Embajada de Chile, tienen una sala de exposición en el lugar que se llama Sala Chile. Ahí Sí. está, ahí han estado en Berlín, también en una feria que se hace en Berlín un par de veces al año, que se llama BAM Berlín, que dura un fin de semana. Y están en Nordart, que eso es en Büdelsdorf, Sí. durante julio hasta octubre. Ok. O sea que han estado presentes ya en diferentes lugares de Alemania. También me dijiste que en otros países también, no solamente en Alemania o solamente vienen de Chile y Alemania. Sí, estas pinturas van directo desde Chile a Alemania. Han Ah, ok. sido pintadas acá en mi taller en Chile, en una pequeña ciudad que se llama Talagante, que queda a una hora más o menos de Santiago, que es la capital, Sí. donde vivo, habito y tengo mi taller, y fueron trabajadas acá, pintadas acá y enviadas a Alemania. ¿Cuál es tu vínculo con Alemania, Caterina? Porque, bueno, en Berlín, aquí en Nuremberg, ¿cómo es que llega tu obra acá? ¿Cuál es quién ha hecho ese puente? ¿O te encontraste con Anete y con Alejandro en algún lugar? ¿Cómo es que llegan a nosotros? En realidad, la pintura en sí, que ha sido un camino desde de siempre, en el fondo, desde muy, muy niña, muy pequeña, me ha llevado a conocer varios artistas y referentes durante este trayecto de tiempo. Y mi nexo con Alemania es principalmente sus artistas, sus pintores, su arte, que es muy, muy... es algo que lástima que desde acá uno no acostumbra a ver las obras en vivo. Uno las ve por internet, por la pantalla o libros, y uno se cría como artista o se forma como artista viendo estas imágenes de estos referentes. Es verdad, Entonces, sí. ¿cómo? Es verdad, es verdad. O sea, a veces he tenido muchas conversaciones con pintores, con artistas plásticos en el podcast, que generalmente pues es audio, ¿no? La gente está escuchando, está en el bus o está en el metro, van escuchando, ¿no? Y escuchando la pintora, la artista, cómo habla. Pero claro, falta ese contacto visual con la obra que es fundamental, ¿no? Y Sí. entonces, por eso los invitamos a que también luego ingresen a la página de Alejandro Franco y de Anete, que es arauco.de. Allí en la página van a poder ustedes contemplar, ver las pinturas, algunas de ellas, pero si están en Nuremberg, aún mejor, si están cerca, lo mejor es acercarse, ir ahí al Trödelmarkt y ver las pinturas. Ese elemento falta a veces en la conversación, ¿cierto, Caterina? ¿Cómo, Sí. a ver, cómo uno con palabras, cómo podría, tú como artistas, eso es un arte como abstracto, es un poco, ¿cómo podrías describir tu obra? Así, Uh-huh. como con En, palabras. en realidad la pintura para mí siempre ha venido desde la pintura misma. No busco, por ejemplo, hacer una imagen o desde una fotografía hacer una pintura, ver referencias tan, tan directas como, como traducir lo que estoy mirando en una obra. Siempre existe la observación, en todo momento, en todo el día, en cada situación que tú vives, uno trata un poco de tomar ese rol de observador. ¿Por qué? Porque hay un color que te gusta, o porque la luz llega de cierta manera, o porque hay algo que te llama la atención y los ojos se te van hacia esos momentos, esos instantes. Y eso de alguna manera yo siento que te queda
grabado en la mente, en la memoria visual, en lo que para uno tiene sentido o interés visual. Entonces, para mí la pintura siempre ha sido una especie como de pintura automática que me va mostrando lo que yo no he visto o lo que yo no me doy cuenta que he visto. Entonces, siempre mi mente queda como atrás de lo que pueden ver mis ojos, por ejemplo. Para mí la pintura siempre sigue una orden que son los ojos, la vista. La mente queda como en un segundo plano. Entonces, también hay momentos de mucha lucha porque el arte a veces requiere mucho de la parte como racional de lo que uno está haciendo, y cuando uno quizás está haciendo algo que ni siquiera sabe por qué, cuesta esa soltar y permitir que la pintura sea la que mande. Y en el fondo, ¿qué hablo de pintura? Hablo del color, de la textura, de la densidad, de la unión de un color con otro, de lo que pasa ahí cuando tú unes estas dos cosas, aparece otra cosa que tú no sabías que iba a pasar. Entonces, así la pintura de alguna manera me mantiene un poco en un constante descubrimiento, más allá de lo que pueda yo querer hacer. Sí, sí, sí. Esa es como una aventura tremenda, así de recorrer esos caminos de luz. La exposición tuya en Nuremberg lleva por título naturaleza, o sea, y lo ve uno bastante cuando uno empieza a mirar un poco esos cuadros, esa obra, ve muy presente de verdad, como, no sé, la naturaleza y las hierbas, el agua, las texturas de la naturaleza. Cuéntanos específicamente un poco más de esta obra, de este Natur que vemos en Galería Arauco concretamente. Bueno, en esta muestra hay pinturas recientes que se hicieron hace muy poco tiempo atrás, casi algunas incluso de este mismo año, y hay otras que están hechas años atrás. Entonces es como una muestra que va desde diferentes miradas en torno a la naturaleza. Por eso tú puedes ver obras que hay unos paisajes que fueron pintados en la Patagonia chilena, en condiciones de viento, etcétera, sumergida en ese paisaje. Hay que son más cuadros más pequeñitos, porque allá el tema del viento y pintar al aire libre es todo un tema cuando estás haciendo las obras. Todo se vuela, los pinceles están volando. Sí. Y también hay otras obras que hablan de los corales, porque los corales son un indicador o sea, lo que yo después pude investigar, después de aparecer estas pinturas, que los corales son un indicador del calentamiento global, que están en peligro de extinción, y hice una serie de pinturas que hablan desde ahí, desde el colorido que tienen los corales, que después al morir pierden ese colorido y quedan todos blanqueados. Y bueno, y la última serie de pinturas que van a poder ver son una serie de reflejos de la cordillera en el agua. ¿Eso qué quiere decir? Que son obras que tienen la cordillera invertida. La montaña está invertida, Sí. que más bien Reflejada, ¿no? reflejada, Sí. pero también queriendo decir explícitamente qué pasa si este paisaje lo invertimos, porque siento que es muy potente acá en Chile, sobre todo el paisaje de la cordillera. Acá está metida en nuestra mente, en
es algo inconsciente que tenemos nosotros los chilenos. Cuando te dicen, ¿dónde está el norte, el sur? Uno ve la cordillera y dice, ya, uno se ubica a través de la montaña. Si no fuese así, yo creo que la mayoría de nosotros nos perderíamos, no sabríamos dónde están los puntos cardinales. Sí. Es algo que es muy poderoso, latente, es lo que nos divide también como territorio de los otros países. Muy característico, ¿cierto? Muy característico. De Chile. Sí. Y cómo va mutando también sus colores de acuerdo a dónde estés en el país, al norte, al sur. Y, bueno, ¿qué pasaba si esa cordillera tú la veías invertida y realmente provoca un rechazo, algo que tú no sabes? Me pareció súper interesante lo que empezó a pasar con eso y esa obra es la obra reciente y es la que también estoy desarrollando en estos momentos. ¿Continúas? Continúo desarrollando. Sí. Con esa obra, sí, interesante la idea, el concepto. Genera buenas emociones, unos sentimientos interesantes, porque está acostumbrado uno a ver la montaña, la cordillera de una forma y luego ponerlas así como se dice vulgarmente, patas arriba, o sea, cambiar, invertirlo y genera otros sentimientos. Mira que nos distanciamos te hice una pregunta y nos fuimos, y yo creo que la gente de pronto quedó inquieta con eso. Vamos a volver a esa pregunta, es ¿cómo fue que llegaste con tu obra de Alemania? Realmente no la desarrollamos. Sí, ¿cómo fue que llegó tu obra precisamente a la Galería Arauco, no? Bueno, lo que te comentaba de tener esos referentes a través de libros, etcétera, lleva un poco a siempre estar deseando ver estos grandes referentes a nivel mundial en vivo y también darte cuenta de la valoración importante que hay hacia el trabajo de ellos. Entonces, desde ahí me interesa mucho Alemania como un lugar de aprendizaje, de desarrollo de mi trabajo y también para ver en vivo, en directo y poder aprender de estas obras que uno vio desde que era muy estudiante o formándose como artista. Entonces, desde ahí nace mi interés siempre como meca o como inspiración poder llegar a Alemania con las obras. Entonces, se realizó, o sea, apareció esta instancia en trasladar un proyecto con otros pintores a la embajada de Chile en Alemania. Y ahí empezó la historia, ahí empezó el trayecto, ahí empezó el proyecto, ahí empezó la gran... es un gran proyecto en el fondo porque se trasladan muchas obras, etcétera, y eso fue dando pie a lo demás, como otras oportunidades que se abrían, otros escenarios donde uno podía mostrar y traté de estar presente y poder participar en lo que se pudiese. Y en la embajada, creo que Alejandro y Arete fueron a visitar esa exposición y desde ahí nace el interés de ellos de llevar la muestra a su galería. A Nuremberg. Mira, ahí se estableció como el contacto. Ellos vieron la exposición y luego lo traen acá a Nuremberg y las tenemos ahora, la tenemos ahí. Vamos a recordar pues de nuevo las fechas. Está presente. Estamos grabando acá antes de que sea el vernizaje. El podcast seguramente sale muy digamos, muy casi al tiempo de la apertura del vernizaje, que es el 21 de noviembre, y se queda hasta el 1 de marzo en la galería. O sea que hay buenos chances, buenas posibilidades para acercarse a la Galería Arauco. Muchos la conocen ya, que queda en el Trödelmarkt. Otros todavía no la conocen, pero es en Nuremberg, fácil de ubicar ahí. Y como les decía, en arauco.de se pueden apreciar pues, fotos de las obras y un poco de la biografía también de Caterina.
y así que los invitamos en internet a ver la obra. ¿Tú ya cuánto tiempo llevas así como en tu vida artística, como pintora? Vamos a hablar un poquito así como de tu biografía. Ujú. Tú eres muy joven todavía. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en esta actividad? Em, Mira, desde muy pequeña comencé, muy pequeña, yo diría que desde siempre, sinceramente. No como pintora o qué sé yo, tan así con tanto nombre, pero desde siempre para mí el lápiz y el papel las acuarelas, cualquier cosa con color, me quedaba mucho tiempo fue parte de mí desde la infancia. Pero jamás pensé ni siquiera en la adolescencia, pensé que yo me iba a dedicar a ser pintora, a pesar de que empecé a pintar con óleo en talleres a los 8 años. A los 10 años estuve en el Instituto de Arte Contemporáneo de Santiago, estudiando con grandes referentes de pintura chilena, de pintores chilenos. Pero ni aún en ese momento, ni en la adolescencia, pensé que ese iba a ser mi camino. Y pasó que me tuve que perder un momento en la vida para encontrarme nuevamente y tener la certeza absoluta de que la pintura era lo que más amaba hacer. Y fue algo que lo sentí y desde ese momento me entregué a eso, y más que pensar en ser pintora o artista visual o estudiar en la universidad o qué sé yo, el reconocer el amor hacia la pintura fue suficiente como para decir, bueno, esto es, y entregarme a ese camino, que en el fondo ha sido mucho autodescubrimiento, pues, ha Sí, sido, como ha sido, autodescubrir, sí. Ujú. ha sido también en lo académico. He estado en la Universidad de Chile, también estudié en la Universidad Complutense de Madrid, he estado en diversos talleres con otros artistas, pero para mí, más que un arte como académico, creo que uno aprende de las personas y de los artistas que te pueden enseñar. Es lo que más queda finalmente. Y es un camino de muchas vidas, no solo académico, de que tú entras a la universidad y sales como pintor. Yo creo que eso es lo más engañoso que puede existir, porque las cosas se llevan en la sangre, se llevan dentro, y es algo que no te puedes quitar, o no te puedes transformar un papel o un documento que diga que eres lo que eres. Entonces, Sí, sí. siento Es una eso, pasión, ¿cierto? O sea, sí, y sí, 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 es como siento una que pasión, ¿cierto? siento, claro, que es parte de uno, eh, es lo que en el fondo son a ver, es tu forma de habitar en esta vida. Uno Sí. lo elige, y es desde ahí. Y bueno, Es como lo que obviamente, es como lo que te define, ¿cierto? Lo que hace sí, parte de tu esencia, ¿no? sí, pero lamentablemente, a ver, pasa algo, que hay miles de fracasos. O sea, no es un camino lleno de victorias De ni éxitos y cosas, sino que de también hay éxito, mucho fracaso, ¿cierto? de muchos fracasos, muchos. Y obviamente, si uno intenta algún éxito de algo que tú quieras, va a pasar, pero es engañoso, porque en el fondo no es nada, no es nada de eso. O sea, la Sí, yo pintura no. creo que es muy difícil, de verdad, lo que tú dices, el camino de un artista plástico, de un pintor o de un escultor. Es muy difícil, sobre todo que en ese tema de cómo vivir del arte también, ¿no? Cómo poder sostenerse, porque eso supone mucha concentración, mucho trabajo, mucha dedicación, ¿no?
y es un camino larguísimo hasta que tú logras de pronto posicionarte y lograr vivir de eso, me imagino, ¿no? Llegar a ese punto es un camino lleno de obstáculos y de dificultades, ¿cierto, Sí, Catalina? sí, sí, y por lo mismo encuentro que está muy ligado a la persona, como al crecimiento personal o a cómo te lo tomas en el fondo. Cómo tú puedes transformarte cada vez que lo necesitas para continuar siendo honesto con lo que uno siente. Entonces, eh, eso yo creo que obliga a estar siempre tratando de, de crecer como persona o de ver cosas que quizás no veías antes o siempre manteniendo, tratando de mantener una lucidez frente a lo que uno siente, a lo que uno siente que es, etcétera. Es como y también hasta dónde llegan los límites en cuanto al éxito que tú quieres tener, porque sobreexponerse, etcétera, para llegar a un éxito más superficial, quizás, no sé si sea tan bueno a la larga. Encuentro que el arte es algo como muy espiritual, íntimo, y que uno es el que tiene que en el fondo saber cuándo mostrarse y cuándo no. Encuentro que Sí, es muy importante el cuándo no. Como que ahora todo es muy extra mostrado. sí, sí. Cuándo puedo exhibir obras y cuándo puedo más bien replegarme y dedicarme, me imagino que a la creación, ¿no? A la pintura, así luego, ¿no? Son como distintos momentos que Sí, tiene que atravesar el artista, me sí. imagino, ¿no? Como no tener miedo a no mostrar. Sí. Eh, eso, No, no, como... no sé, digamos, te entiendo como que como artista no vivir en función de exponer simplemente, de presentar, sino también de poder, ¿no? De disfrutar como esos momentos de creación, ¿cierto? Sin la presión de que tengo que exponerlo después, sino que luego me imagino que cuando ya están las obras y cuando están, eh, tienes la posibilidad de presentarlas, de exponerlas, de compartirlas, ¿no? Me imagino que es un poco lo que cuentas. Pero, Caterina, la obra que tienes en Nuremberg, vamos a volver, es naturaleza, ¿no? Naturaleza, es puro, uno se pone frente a ellas y está cara a cara con la naturaleza, está lo que tú decías, hasta lo capta uno el movimiento del viento mientras tú estás pintando, o los corales, cómo pierden el color y todas esas cuestiones que tú comentabas. ¿Tienes otros temas o ese es tu tema, la naturaleza? mm, en realidad, eh, sí hay otros temas, pero todos tienen que ver con la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué es lo distinto? Lo distinto puede ser la técnica que ocupo, lo distinto puede ser el modo de llevar a cabo la obra, eh, la investigación que pueda ir detrás. Eh, en momentos mi trabajo roza mucho la ciencia, otras veces roza la química. Para eso investigo, leo o simplemente voy a hablar con los especialistas, Sí, porque hay momentos en que la pintura demanda es, es, esto. Por ejemplo, un ejemplo más concreto, cuando salí de la universidad, tuve una ocurrencia. Acá en Chile, no sé otros lugares, pero en Santiago hay una cantidad de smog brutal. Más todavía antes, años atrás. Y se me ocurrió qué pasaba si yo pintaba con este pigmento que estaba en el aire, este pigmento oscuro.
sobre tela. Entonces fue una ocurrencia porque vi en el smog una materialidad. Y dije, no, esto de verdad ya se fue de los límites de la imaginación, esto no es posible, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy inventando esto en mi cabeza? Etcétera. Y fui a hablar al CENMA, que es el Centro Nacional de Medio Ambiente de Chile, y me dio vergüenza y todo, pero igual fui y dije, mira, en realidad me pasó esto, se me ocurrió esto, y con mucha vergüenza, yo era muy, muy tímida cuando salí de la universidad, muy, muy vergonzosa, y ellos me dicen, oye, nosotros hacemos esto todos los días, y yo Claro. decía, ¿pero qué? ¿Cómo? Y todos los días nosotros ponemos un filtro en unas máquinas y vemos la calidad del aire y lo vamos archivando de acuerdo al día, y me empezaron a mostrar carpetas donde yo veía los filtros y yo decía, no puede ser. Sí, interesante. Y fuimos a la máquina, me mostraron la máquina donde hacían esto y me dijeron, tu idea es totalmente realizable. Y fue ahí donde empecé a hacer durante 10 años esta técnica, que no existía, no existe en el mundo, no Algo existe totalmente nuevo, ¿cierto? totalmente. Y Impresionante. la bauticé como eoligrafía, pinturas de dibujos eólicos desde el aire, del viento, Ajá. energía eólica. Con ese trabajo viajé por un montón de partes, puse en muchos lugares donde trabajaba con la naturaleza, pero de otra manera. ¿Te fijas? Sí, sí, Como sí. conectada de otro modo a la naturaleza, al aire, a lo que pasaba en la tela. Por ejemplo, una tela se puede demorar entre 2 semanas a un mes en aparecer la imagen. Entonces, tú Mm, estás conectado con ese proceso, a ver qué va pasando, si llueve, si no llueve, qué pasa si la haces en invierno, en verano. Es como tú eres parte un poco de la obra desde afuera, desde observar, te dedicas a ser observador. sí, sí. Y la obra por sí mismo se va también, ¿cierto? Ujú, Ella misma va como aportando en eso. Es interesante eso que cuentas. Y esas técnicas nuevas que se descubren, ¿no? ujú. Sí, muy. Con el excedente, en el fondo, la contaminación. Y con la contaminación hay un vínculo bien interesante tuyo con la naturaleza, pues lo que has comentado y lo que uno ve en tus pinturas, ese contacto que tienes tú personal con la naturaleza, pero también esa sensibilidad frente a ver como a los problemas que causamos nosotros a la naturaleza o que el ser humano pues, le causa estas heridas y estos daños y estas cosas, ¿no? Ujú, Y muchas de tus obras, como lo mencionabas también, como que muestran esa realidad, ¿no? ujú. ¿Y tú cómo lo defines? ¿Eso es como una forma de protestar o es una forma de... eh, cómo definirías ese sentimiento ahí tuyo y que plasmas en las obras frente a toda esa Eh, problemática? sí, como la temática, en el fondo, mira, uno, no sé, yo me cuestionaba eh, cuando vas conociendo el arte y vas viendo el arte religioso de las iglesias, los referentes, pintores, las temáticas que existen a través de la historia del arte, yo decía, yo creo que si yo tengo que pintar para alguien, mi religión es la pintura misma, y la pintura está muy, 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 muy ligada a la naturaleza, y siento que el óleo en sí, el pigmento con el aceite, es naturaleza. Y bueno, ahora todo es más industrial, pero el principio de los pigmentos era carbón y aceite, tierra y aceite, y de ahí nace la pintura. Y siento que de alguna manera la naturaleza como tema viene desde la misma pintura. No es algo que yo hubiese como elegido, sino que se dio así, y donde yo encuentro sentido en lo que hago, porque no trabajo una imagen para
para alguien ni nada. Siento que la observación te lleva al cuadro, la observación te lleva a la pintura y estamos en un momento en que la naturaleza está muy explotada, donde hay mucho tema referente a eso, pero también uno lo ve, uno lo ve, viaja, se mueve por Chile o qué sé yo, en los territorios, uno va viendo cómo el paisaje va cambiando, cómo la vida se va alejando de la naturaleza, cómo el ser humano cada vez es menos naturaleza. Y también el efecto negativo que eso trae, porque creo que la naturaleza es tiempo, es otro tiempo, temporal digo, como el reloj, es otro reloj, es otro proceso, es un proceso lento, es un proceso distinto al que ahora el ser humano está viviendo. Entonces, de alguna manera, siento que la manera como tú dices de protesta o siendo más radical en la vida es ser más naturaleza que nunca ahora. Sí, sí. ¿Cómo restablecer esa relación que estamos como, hay una ruptura en esa relación nuestra con la naturaleza? Es interesante porque los artistas, en realidad plásticos, los escultores, los pintores, los artistas son también como testigos de su época y van plasmando también, ¿no? Lo que va pasando cuando uno ve esos grandes artistas, Van Gogh, esos clásicos, todo eso uno ve y puede descubrir cómo vestía la gente, cómo era la arquitectura de esa época, cómo eran los paisajes, ¿no? Y lo mismo tú reflejas con tu obra lo que pasa con la naturaleza en esta época. Entonces es interesante que dejas un testimonio también ahí plasmado con tu obra de, de eso también, del momento de la relación del ser humano con la naturaleza. Es muy interesante, de verdad, todo lo que nos has contado, todo lo que has compartido. Ya hemos conversado un buen rato y hemos aprendido mucho de Caterina Gutiérrez, que está con su obra, que está exponiendo en la actualidad. Vamos a recordarles que es importante para los que escuchan a tiempo el podcast. Mucha gente también, sabes, que Caterina, que lo escucha después, lo veo yo en las estadísticas de artistas que hemos entrevistado, que han tenido una exposición en tal momento, pero la gente vuelve y escucha, porque tiene un valor lo que hemos conversado, no solamente como el anuncio de una exposición, sino también como descubrir más sobre una artista chilena, lo que hace y cómo trabaja. Pero de todas maneras vamos a hacer énfasis en esta exposición, en la tour, que se realiza en la Galería Arauco. Y las fechas, las recordamos, es del 21 de noviembre del 2025, en la época que grabamos este podcast, hasta el 1 de marzo del 2026. Así que hay tiempo, hay mucho tiempo para acercarse a Nuremberg, a un lindo lugar que se llama el Toro del Markt en Nuremberg, y allí en la Galería Arauco poder acercarse con mucho gusto. Alejandro o Anette les hacen una guía por la exposición, les comentan un poco más de Caterina y pueden disfrutar de esa obra. Quería agradecerte, Caterina, por esta conversación, por esto. Siempre quedan preguntas, lo que hemos descubierto contigo, esas nuevas técnicas que has desarrollado, esa relación tuya tan bonita con la naturaleza y cómo lo plasmas en tu pintura. Entonces queda uno realmente queda uno, como dice uno, en Colombia decimos que uno con ganas, como dicen en Chile, quedamos con ganas de ver la exposición. No, nada, solo agradecerte a ti por la invitación, por el espacio. Muchas gracias por difundir esta exposición y ojalá la visiten y cualquier cosa nos pueden ubicar, nos escribimos. Siempre es tan importante
en cultivar como no quedar, si tú quieres decir algo, no quedártelo, poder compartirlo, es bonito y Exactamente, si quieren compartir como sus impresiones, en fin, escribirle a Caterina Gutiérrez, está en Instagram, @Caterina Gutiérrez, con Z al final y con K al principio, Caterina Gutiérrez, fácil de encontrar en Instagram. Allí la encuentran y ahí también puedes seguirla y de pronto interactuar con Caterina y ver otras obras y estar atento a futuras exposiciones. También les recordamos que se pueden suscribir a Latinotopía en Instagram o en Facebook, @Latinotopía, o suscribirse al canal de YouTube o suscribirse en cualquiera de las plataformas de podcast que existen y allí pues estar pendiente y escuchar los podcasts que vienen y los que hemos grabado. Y no nos queda sino darte gracias, Caterina. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y seguiremos en contacto. Vamos a ver la obra y a ver qué más sale y qué más sale en tu carrera y nos estás contando. Muchas gracias y seguimos conectados ahí siempre. muchas gracias, William. Mil gracias. Y a todas ustedes, queridas oyentes, amigas, amigos, hasta un próximo episodio. No se desconecten y suscríbanse. Y aquí estamos para seguir conversando, hablando de migración, de la gente que nos visita a Alemania. Chao, chao y hasta un próximo episodio.